Buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro capítulo del podcast que puede hablar de todo o de nada. El podcast que puede ser lo que vos quieras que sea. Ojo con lo que querés. Hoy quería hablarles de algo que pensé ayer a la noche, o antes de ayer, mejor dicho. Sí, no tenía nada preparado para hoy y el otro día a la noche, pensando en que dejo todo para último momento, me di cuenta de lo que quería hablar. Muy raro. Pero sobre lo que les quería hablar es sobre la frustración. Así que siéntense tranquilos a reflexionar conmigo, dado que no sé si va a tener un guión completo o improvisaré en el camino. Antes que nada les recuerdo que se pueden suscribir al canal, activar las notificaciones para enterarse cuando subo nuevos episodios y que mi nombre es Santiago Moll y esto es La Vida en un Podcast. Como les dije en la introducción, hoy vamos a hablar de un tema que no tenía pensado hablar. Les voy a ser sincero. La temporada pasada todo estaba planeado y había un hilo conductor para cada podcast. Todo estaba pensado para que un tema se encadene con el otro y poder llegar a la noticia de que me venía acá a España. Y que se entienda mejor cuál fue mi camino mental para llegar a esto. Esta temporada es distinto. No tengo ningún hilo conductor. Sí tengo ideas de temas, tengo una lista con las cosas que quiero hablar, pero no un orden específico. Esto lo hice un poco para poder hablar de lo que realmente tenga ganas en cada semana o cada quincena. El jueves, ayer para mi yo del pasado que escribió el guión, antes de ayer para el que está grabando esto y hace 3 días para ustedes, un quilombo. Tuve una situación en donde surgió la frustración como tema y me hizo pensar en cómo uno la afronta. Y de esa reflexión quería que hablemos hoy. Entiendan por ende que es una reflexión un poco en caliente, como se suele decir, pero igual siento que vale la pena. Primero que nada y como de costumbre, definamos a la frustración con ayuda de la queridísima Real Academia Española. Según la RAE, frustración, acción y efecto de frustrar. Frustrar, privar a alguien de lo que esperaba. Dejar sin efecto, malograr un intento. Acá hay una separación de que la frustración puede ser por un lado generado por uno, pero también generado por otro. Es claro que si uno puede privar a alguien de lo que esperaba, también un tercero lo puede privar a uno. Y por otro lado, el malograr un intento puede ser producido por uno mismo. Al menos asumo que no soy el único que malogró un intento. Hay una cosa que quiero destacar de estas definiciones para después irnos por las ramas, contarles mi vida y relacionar estos conceptos con temas muy random. Y es que la RAE habla de que esto que se priva, uno lo tiene que esperar, que desear, que necesitar. Al menos eso es lo que interpreto, porque uno no suele esperar aquello que no le interesa. Yo no espero poder presenciar el mundial de curling, porque no me interesa. Para quien no lo sepa, curling es esto. Pero sí voy a esperar aquellas cosas que quiero, que me gustan o que al menos necesito. Y con eso me quiero quedar de las definiciones. Por un lado, que detrás de una frustración existe un deseo, una necesidad, y por otro que la frustración no siempre viene de un agente externo, sino que también puede venir de uno. Ahora hablemos un poco de por qué me surgió este tema y también, por qué no, de mi vida, porque es mi podcast y puedo hacerlo, para vos enano. Como les mencioné, este tema me surgió el jueves porque tuve una entrevista de trabajo donde hablamos de este tema. Antes que nada, y este es un mensaje para mi familia, que no sabía que tenía una entrevista y que tal vez esté ilusionando en este momento, no quedé en el puesto y no me siento mal por eso. Para los que no saben, desde hace unos meses vengo buscando trabajo acá en España y no solo no consigo, sino que tampoco había tenido una entrevista hasta acá. Obviamente me entusiasmé un poco cuando me llamaron, pero ya me hacía un poco a la idea de por dónde venía la propuesta, así que tampoco me ilusioné demasiado. En la entrevista, la chica con la que hablé me comentó que era un trabajo de ventas, donde se trabajaba solo por comisiones, había que ser autónomo, que como el monotributista de Argentina. Y la verdad
no es algo que me entusiasme ni tampoco cumplo demasiado con ese perfil. Dentro de esa charla, y a pesar de que creo que ya ambos nos habíamos dado cuenta que esta relación no iba a prosperar, empezamos a hablar de las características que necesitaba para el puesto. Y no sé si seré el único que hace esto, pero a medida que me las iba diciendo, en mi cabeza iba apareciendo un checklist en donde iba tildando si las cumplía o no. Ser empático, check. Ser paciente con cualquier persona, no tan check. Saber escuchar al otro, check. Ser sociable, no check. Cruz, alerta, quilombo. Hasta que llegamos a la alta tolerancia a la frustración. Enseguida mi cabeza hizo check. Estaba bastante convencido en ese momento que me he enfrentado a la frustración más veces de la que quisiera y que ya había aprendido a tolerarla. Pero por alguna razón, al salir de la entrevista, no pude dejar de pensar en esa característica y empecé a dudar de ese tilde mental que había puesto. A lo largo de mi vida seguramente me enfrenté a la frustración varias veces. La primera que se me viene a la cabeza es pensar en mi adolescencia. Y sí, sé que estarán hartos de que en todos los podcasts hable de esa época casi como una víctima del Holocausto. Pero entiendan que no es para hacerme la víctima, sino que esa época es una gran fuente de malos momentos, pero también de reflexiones. Además, en cada tormenta pasan muchas cosas, por lo cual es mucho más fácil hablar de esas cosas. Como pregona el gran y querido Bielsa, se aprende más de la derrota, o en este caso del estar mal, que de las victorias o del estar bien. Aunque no por eso uno no puede aprender de la felicidad, ¿no? Pero volvamos. En esa época era imposible no frustrarme, porque muchas de las cosas que quería no pasaban. Como les comenté en un capítulo anterior, hubieron varios cambios que yo no controlé y que no quería que pasaran. Quería volver a cierta normalidad que sabía que era imposible. Y cuando uno desea algo que es imposible, la frustración te espera con los brazos bien abiertos. Es el único lugar al que vas a llegar. Pero también me era muy difícil hacer las cosas que parecían posibles, como relacionarme y hacer amigos. En una escuela donde el 90% de los alumnos son nuevos igual que vos, y donde todos estamos buscando lo mismo, parece hasta bastante improbable no conseguirlo. Bueno, mala mía. Probablemente por mis propias limitaciones y algún mal agregado de mis compañeros, para mí se volvió casi igual de imposible en esos momentos hacer un amigo que volver atrás todos los cambios que me llevaron a esa situación. ¿Cómo reaccioné ante esto? Encerrándome en mí mismo y, por qué no, con un poquitito de bronca. Para cambiar de época, avancemos hasta mi época de universidad y el trabajo. Dos lugares que provocan frustraciones a lo pavote en mucha gente. Cuando uno empieza algo nuevo y tan desafiante como estas dos actividades, uno llega con bastantes expectativas. Y es bastante difícil que la realidad llene esa expectativa. Por lo general la realidad no se compara con lo que uno espera. Aunque obvio que esto es completamente personal, tal vez alguno de ustedes me dirá en los comentarios que la facultad y el trabajo es todo lo que esperaba y me alegraré por ustedes si es así. Y un poco de envidia les tendré, de ser sincero. Darme cuenta que las clases no eran como esperaba, que los profesores dejaban un poco bastante que desear, que en el trabajo había más trabas que otra cosa, que la información no fluía como a uno le habían dicho, que uno tenga que improvisar el 80% del tiempo. Todo esto te lleva a una posición muy incómoda, sobre todo al principio cuando uno llega con esas expectativas tan altas. A medida que uno avanza en estos mundos, aprende a controlar un poco más las cosas, sobre todo lo que uno espera, y ahí es donde se gana tranquilidad. Empecé a pensar con esta idea de que estaba aprendiendo a controlar esa frustración, a tolerarla. Diferencias entre lo que esperaba y lo que sucedía, o entre mi ideal y la realidad, seguían existiendo. Por lo cual, el ver que ya no me afectaba de la misma manera parecía muy positivo. Pero lamentablemente debo decir que no fue muy positivo. Al menos no de la manera que esperaba. ¿Por qué? Porque había cambiado la frustración inicial por total y completa indiferencia. Las clases seguían siendo muy distintas a lo que yo pensaba que tenían que ser. Los profesores me caían mal casi siempre, al igual que mis compañeras de clase. Pero no me molestaba porque no me importaban en lo más mínimo. ¿Cómo me voy a frustrar con un lugar al cual no quiero pertenecer? El trabajo seguía teniendo las mismas trabas, las mismas dificultades para obtener información.
Pero ¿qué importaba si mi deseo más grande era no estar ahí? La frustración no pasaba por lo que sucedía dentro de la universidad o del trabajo, sino que existía por no poder salir de esos lugares. No solo porque eran difíciles de salir de por sí, sino porque no sabía dónde ir. Y ante esta frustración real, que de ser sincero me costó bastante ver, mi reacción fue la misma que a los 15 años. Vivir enojado, odiando al mundo y encerrado lo más posible en mí mismo. No había aprendido a tolerarla, simplemente miré para otro lado. Por más que suene extraño, la mayor parte de mi vida no viví frustrado por no conseguir algo, sino por no saber qué era ese algo que quería conseguir. Paradójico o no, mi gran deseo era desear algo. Era tener una meta, un norte al cual ir. Durante gran parte de mi vida todo me dio lo mismo. La gente que está alrededor mío hace mucho tiempo sabe que ante cualquier propuesta o plan, mi respuesta era la misma. Dale. ¿Vamos al cine? Dale. ¿Vamos a pasear por la pradera un día de invierno? Dale. ¿Vamos a tirarnos de un puente? Bueno. Era casi un meme familiar el saber que no importaba la propuesta, yo la aceptaba. Y si después se cambiaba de plan, bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas que pasan. Nada me importaba. O casi nada me importaba. Porque no había ningún lugar donde yo quería estar. Quiero que pensemos un segundo en el título de esta parte. Y es verdad que si uno no desea no se frustra. Pero igual de verdad es, al menos para mí, que uno no puede vivir sin desear algo. En mi caso mi deseo era tener una meta. Y al no tenerlo, viví frustrado. Obvio, no me frustré en los lugares donde la mayoría se frustra. Pero porque no deseaba lo que la mayoría deseaba. Pero la frustración estaba ahí a pesar de no verlo. Hace varios capítulos les comenté que a principios de 2020 me di cuenta que yo hacía muchos años estaba enojado conmigo mismo. Y este es el porqué. ¿Cómo no iba a estar enojado y triste si hacía años me frustraba lo mismo? Y por suerte puedo hablar en pasado, porque hoy encontré esa meta en mi cabeza y un camino que guía mis decisiones. Y es por este motivo que me vuelvo a enfrentar a la frustración después de muchos años, y es ahora cuando me doy cuenta que no la sé manejar. Dudo tolerarla muy bien. Una de las conclusiones que llego con todo este tema es la relación entre el deseo y la frustración. Como vimos, uno se frustra si no desea algo, si todo le es indiferente. Ahora, también es cierto que la frustración muchas veces es el motor para el deseo. Pongámoslo de la siguiente manera. Cuando uno desea, tiene expectativas sobre algo. Quiere que algo pase y se lo imagina de una manera específica. Ahora, cuando esa idea o ese deseo se enfrenta con la realidad, lo más probable es que no sean iguales. Es en esa diferencia entre lo que espero y lo que tengo donde nace la frustración. Pero así como nace la frustración, también nacen las ganas de cambiar algo para que ese mal sentimiento desaparezca. Nace un nuevo deseo. Entendiendo esto, la frustración no deja de ser un motor de cambio. Y como motor es muy importante tenerlo. Siempre que tomemos ese malestar como una motivación para lograr algo mejor, vamos a sacar algo positivo de todo esto. Por eso mi adolescencia es tan nombrada en este podcast, porque me motivó a cambiar un montón de cosas. Lo peligroso es no salir de ese lugar, estancarse en el malestar. Y suele pasar cuando uno no ve que está mal, o no entiende por qué lo está. ¿Está bien frustrarse? Sí, pero mejor está saber darnos cuenta de la frustración, si no de nada sirve. Con esta pequeña reflexión terminamos. Como conclusión final, solo puedo decirles que lo más importante es aprender a interpretar cómo uno está. La gracia de contarles mi vida mientras hablo de estos temas es poder mostrarles qué no hacer. Después de muchos años me di cuenta que no solo no aprendí a lidiar con la frustración, sino que viví frustrado mucho tiempo. No se queden ahí. Intenten conocerse, conectarse con ustedes mismos para aprender a diferenciar estas cosas. Hay un capítulo de este podcast que habla sobre cómo hago yo para conectarme. Se lo dejo por acá, así lo escuchan. No debe ser la única forma, pero es la que uso. Si se sienten extraños, que algo les molesta dentro suyo, no duden en intentar todo lo que esté a su alcance para darse cuenta de estas cosas. No es nada fácil,
pero es completamente reconfortante poder entender qué le pasa a uno y poder progresar gracias a eso. Todos los sentimientos, incluso los malos, pueden servir si aprendemos a manejarlos, si les encontramos un cierto equilibrio. Pero es imposible lograrlos si ni siquiera los diferenciamos entre ellos. Sin más, me despido esperando que estén muy bien, que hayan aprendido algo y entendido algo de todo lo que dije. Y recuerden que los únicos que lo detienen de ser lo que quieren son ustedes mismos. Adiós.